Viejo inútil, eres un estorbo. Así me llamaron. Con esas palabras, secas y duras, me bautizó mi propio hijo, sentado frente a mí en la mesa del almuerzo, en mi propia casa, con su plato lleno y el tenedor en la mano. No lo dijo en secreto ni en voz baja. Lo soltó así, como si fuera un chiste, delante de toda la familia, como si ya no quedara nada de respeto ni de vergüenza en su pecho. Y yo solo me quedé ahí, masticando despacio el pedazo de pollo guisado que tenía en la boca. Ni siquiera alcé la vista. No era porque no me doliera. Al contrario, sentí que esas palabras bajaron por mi garganta como una piedra puntiaguda. Pero entendí en ese mismo instante que no valía la pena abrir la boca. No esta vez. No cuando la herida venía de tan cerca. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, me puse de pie sin hacer ruido. Agarré mis llaves viejas, metí en el bolsillo un par de cosas, y me fui directo a buscar al cerrajero de confianza del barrio, el señor Basilio, un hombre callado que me había cambiado cerraduras más de una vez en tiempos difíciles. Le pedí juegos nuevos, cerraduras reforzadas, las mejores que tuviera. Y sin hacer muchas preguntas, me las entregó. Lo demás lo hice en silencio, porque ya no era cuestión de pelear, era cuestión de dignidad. Ahora, si usted me va a escuchar, déjeme al menos decirle quién soy. Me llamo Elías Mauricio Robles, pero todo el mundo me dice Don Elías, o eso decían, antes de que a mis propios hijos se les olvidara quién era yo. Nací en los cerros de Zacatecoluca, en El Salvador, en una casita de lámina que el viento casi se llevaba cada invierno. Crecí entre polvo y café, trabajando la tierra desde niño. Nunca tuve escuela de verdad, pero con mis manos, estas que ve ahora, me gané cada centavo que trajo comida a mi mesa. Fui carpintero, fui pescador, hasta vendedor de billetes en la terminal. Todo lo que hice fue por mi familia. Y ahora, con 76 años sobre los hombros, me llaman estorbo. Imagínese, aquella comida fue un domingo, de esos que antes eran para celebrar pero que con el tiempo se convirtieron en reuniones forzadas, tensas, como si la familia estuviera pegada con grapas viejas. Estaban todos, mis 3 hijos, mis nietos, mi nuera, esa que siempre me miró como si yo fuera un mueble viejo que no combina con la sala, y hasta el yerno, ese que ni saluda, pero siempre come el doble. Ese día lo sentí. El ambiente, las miradas rápidas, el silencio entre plato y plato, y luego la frase. No fue un desliz, no fue enojo del momento, fue algo que ya venía fermentándose desde antes, y quien lo dijo fue Manuel, mi hijo menor, el mismo que más ayudé cuando no tenía ni para comprar pañales para su hija. Viejo estorboso, dijo, como quien escupe un chicle sin sabor. Y yo, lo juro, no dije ni una palabra. Me sequé los labios con la servilleta. Me levanté de la mesa con la misma calma con la que lo había criado a él cuando se orinaba en la cama, y me fui a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama, solo, mirando la ventana y escuchando el sonido del ventilador viejo que colgaba del techo. Y ahí me quedé, por horas, pensando. No en lo que me dijo, sino en todo lo que yo había dado. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama. Me levanté 3 veces, y en la madrugada, cuando los pájaros apenas empezaban a cantar, me vestí con mi pantalón de lona, la camisa a cuadros azul que guardo para ocasiones especiales, y salí sin hacer ruido. Llegué a la ferretería del barrio cuando apenas abrían. Don Basilio me saludó como siempre, con ese apretón de manos que parece abrazo. «¿Qué se le ofrece, don Elías?», me dijo. Y yo le respondí, «Lo que ya no se puede remendar, se reemplaza». Él no preguntó más. Me vendió 3 cerraduras nuevas, 5 juegos de llaves y un candado que parecía sacado de una cárcel. Cuando regresé a la casa, todos dormían. Y en ese silencio,
Con mis manos temblorosas, pero decididas, cambié cada cerradura una por una. La de la entrada, la del portón de lámina, la reja del pasillo, hasta el candado del portón trasero. No lo hice por venganza, lo hice por respeto, porque si uno no pone límites, lo pisan. Pasadas las 8 de la mañana, mientras yo apretaba el último tornillo, lo escuché. «¿Qué está haciendo, papá?», preguntó Manuel desde la escalera con la voz adormilada. Me giré lentamente, lo miré de frente y le dije con la voz más serena que pude: «Arreglando lo que ustedes rompieron». No dijo nada, solo se quedó ahí, parado, sin saber si acercarse o regresar a su cuarto. Luego salieron los demás, uno a uno, con cara de desconcierto. Mis nietos, curiosos, se asomaban desde la escalera sin entender nada. Mi hija Lucía fruncía el ceño, y mi nuera, la señora del desprecio, solo se quedó en la cocina fingiendo que lavaba un plato sin atreverse a mirarme. Cuando terminé, me limpié las manos con un trapo viejo que guardaba desde mis días en el taller. Me paré derecho, respiré hondo, y solté la frase que llevaba toda la noche repitiéndome en la cabeza. Desde hoy, quien quiera entrar a esta casa, me lo pide a mí. Ya no hay llaves para todos. Aquí se acabó el relajo. Silencio. Un silencio pesado, grueso, que se podía cortar con cuchillo. Nadie se atrevió a contradecirme. Y no esperaba menos, porque aunque mis huesos ya no sean los de antes, todavía tengo espalda para sostener lo que me pertenece. Lo dije tranquilo, pero lo dije con firmeza. Porque cuando un padre tiene que recordarle a sus hijos que no es un mueble viejo, sino el cimiento de esa casa, lo hace con hechos. Y si es necesario, lo repite. Después de decir lo que tenía que decir, me fui directo a mi sillón, ese que está al lado de la ventana del comedor. Me senté ahí con el mismo café negro que me preparo desde hace décadas. Afuera, el sol empezaba a calentar el concreto del patio, pero adentro todavía se sentía el frío del silencio. Un silencio distinto al de otras veces. No era incomodidad, era respeto. O miedo, tal vez. Pero eso no me importaba. Lo que importaba era que por fin, después de tanto tragarme las palabras, alguien me había escuchado, aunque fuera por la fuerza. Manuel no volvió a decir nada ese día. Ni él, ni su esposa, ni ninguno de mis otros hijos. Todos empezaron a moverse como si no pasara nada, fingiendo que era un domingo cualquiera. Pero yo sé cuando algo cambió. Lo notaba en sus pasos, más lentos, en la forma en que evitaban mirarme directo a los ojos, en cómo se pasaban el celular en silencio, escribiendo algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Y yo, ahí sentado, con el cigarro encendido a medias, veía todo. Esa casa no la compré ya hecha, ¿sabe? Esa casa la levantamos con mis manos y las de mi esposa, que en paz descanse, poco a poco, ladrillo por ladrillo. Cada azulejo lo coloqué yo, cada viga la medí 2 veces. El comedor donde ahora se sientan a criticarme lo construí con madera que traje en burro desde un aserradero lejano. Y ahora resulta que estorbo. No lo dije, pero por dentro me hervía la sangre. Un par de horas después, mientras los demás se encerraban en sus cuartos o salían sin despedirse, Manuel volvió a acercarse. Caminó lento hasta el sillón. Se paró frente a mí con las manos en los bolsillos como un niño que va a confesar que rompió un florero. «Papá, ¿de verdad era necesario llegar a esto?», preguntó bajando la voz. Lo miré con calma. No quería gritar, no quería pelear, quería que me escuchara. Así que le hablé despacio, como si le hablara al niño que una vez fue. «¿Tú crees que esto me da gusto, hijo? ¿Tú crees que me hace feliz tener que cambiar cerraduras, pensar a quién darle una llave y a quién no? Esto lo hago porque ya no me dejan otra opción. ¿Cuántas veces cerré yo esta puerta cuando ustedes eran pequeños y querían entrar? ¿Cuántas veces los dejé afuera?» Manuel bajó la mirada. «Nunca. Entonces entiende esto. Hoy lo hago porque si no me cuido yo, nadie lo va a hacer».
No necesitaba decir más. Él tampoco tenía más que decir. Se quedó un rato parado. Luego se dio media vuelta y se fue al pasillo. Yo me quedé mirando por la ventana, viendo la calle que tantas veces recorría a pie, cuando llevaba herramientas al hombro o cargaba costales de maíz. Todo había cambiado. Esa tarde, mientras barría el patio como cada domingo, escuché las voces desde la cocina. Susurraban. No se daban cuenta de que yo, aunque ya viejo, sigo escuchando mejor que muchos. Decían cosas como, ¿y si se volvió loco? ¿Y si llama a un abogado? No va a durar mucho, ya está mayor. Me dolía, claro que sí. Pero no era dolor de sorpresa, era dolor de decepción. A la hora de la cena, nadie me miraba directo. Se sentaban, comían, callados, levantaban los platos, lavaban con prisa. Yo me senté con ellos, pero no abrí la boca. No hacía falta. En mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, había algo distinto. Paz. Sí, paz. Porque por fin había puesto un límite. No con gritos, sino con decisión. Después de cenar, me retiré. Fui a mi cuarto, saqué del cajón una libreta vieja con tapas de cuero desgastado. En ella tengo anotadas las cosas importantes, nombres, fechas, números. La abrí en la última hoja escrita y ahí estaban. La escritura de la casa, mi acta de nacimiento, recibos de impuestos pagados, el número de un abogado que había guardado por si acaso. Un amigo viejo, de los que todavía respetan a los mayores. Esa noche, antes de dormir, decidí algo más grande que cambiar una cerradura. Me dije, esto se tiene que dejar por escrito, porque ya no basta con que yo lo sepa. Tiene que quedar claro para todos. Y, si la familia no entiende con palabras, que lo entienda con ley. La mañana siguiente me encontró despierto antes del primer canto de los gallos. Preparé mi café, me puse la camisa blanca que solo uso cuando hay trámites serios. Saqué el sobre amarillo con los papeles, lo metí en la bolsa interior de la chaqueta y salí sin decir nada. Dejé todo cerrado con llave, como debe ser. La oficina del licenciado Armando Velázquez no quedaba lejos. Un par de cuadras más arriba del mercado, entre una tienda de repuestos y una botica. Él ya me conocía. Años atrás le hice una estantería de madera cuando remodeló su despacho. «Don Elías, qué gusto verlo», dijo cuando me abrió la puerta. «¿Qué lo trae por aquí tan temprano?» Me senté, abrí el sobre y puse los papeles sobre su escritorio. «Quiero dejar todo esto en regla, licenciado. Que quede claro que esta casa no se puede vender, hipotecar ni tocar sin mi autorización. Y de paso quiero hacer testamento, no para dar nada ahora, sino para que cuando yo no esté, las cosas se hagan como deben ser». El abogado revisó los documentos. Me pidió unos datos más. Yo se los di sin titubear. No era la primera vez que hablaba con alguien de leyes. Le conté lo justo. Le dije que mis hijos ya no entendían lo que era el respeto, y que yo no pensaba regalarles lo que no sabían cuidar. Estuvimos una hora revisando todo, firmando papeles, sacando copias. Cuando salí de ahí sentí como si me hubieran quitado un saco de piedras del lomo. No era orgullo, era tranquilidad. Ya no se trataba solo de palabras, ahora era ley. Regresé a la casa con los papeles bajo el brazo, caminando sin apuro, saludando a los vecinos como siempre. Algunos me devolvían el gesto, otros solo miraban. No me importaba. Ese día sentía la espalda más recta, y aunque las piernas me pesaban, el alma me iba ligera. Sabía que había hecho lo correcto. Al entrar, cerré la puerta con las llaves nuevas. En la sala estaban ya todos despiertos. Algunos fingían ver el teléfono, otros iban de un lado a otro. Yo no dije nada. Fui hasta el comedor, puse el sobre amarillo sobre la mesa de madera, esa que lleva más de 30 años conmigo, y levanté la voz, sin gritar, pero con esa firmeza que aprendí a usar cuando se trata de cosas serias. Quiero que todos se sienten un momento. Tengo algo que decir. Tardaron en reaccionar. Lucía fue la primera en acercarse, con
cara de duda. Luego vino Manuel, con la frente fruncida. Después los demás. Se sentaron sin hablar, solo se escuchaban las sillas arrastrándose y el zumbido del ventilador del techo. Cuando todos estuvieron ahí, me senté también, con el sombrero en la mano, y empecé a hablar. Sé que estos días han sido raros, que algunos piensan que exageré cambiando las cerraduras, que creen que se me está yendo la cabeza, pero quiero que entiendan algo, y lo entiendan bien. Esta casa la hice yo con mis propias manos. No la heredé, no me la regalaron. La levanté con sudor, con callos, con jornadas de 12 horas bajo el sol. Y hasta el día de hoy sigue estando a mi nombre. Deslicé el sobre hacia el centro de la mesa. Hoy fui con el abogado. Dejé todo en regla. Ninguno de ustedes puede vender, mover, hipotecar o decidir nada sobre esta casa sin mi firma. Y cuando yo ya no esté, las cosas se van a repartir como dice este papel, no como se les ocurra. Los murmullos empezaron casi de inmediato. Miradas cruzadas, gestos de incomodidad. Algunos tragaban saliva. Otros fingían no escuchar. Y entonces dije lo más importante, lo que tenía atragantado desde hacía años. El respeto no se compra ni se hereda. Se gana. Si me respetan, esta seguirá siendo su casa. Si no, la puerta está ahí. Pero las llaves, las tengo yo. Nadie me respondió. Nadie se atrevió. Manuel bajó la mirada. La nuera se cruzó de brazos, con esa cara de que se siente atacada. Mis nietos, pobres, no entendían nada. Y yo me levanté, tomé el sobre, lo guardé en mi cuarto y me senté de nuevo en mi sillón. Antes de recostarme, lancé la última frase, sin levantar la voz. Prefiero estar solo en mi casa que acompañado y sintiéndome como un estorbo. Y ahí acabó la reunión. Cada quien se fue a su rincón, con el silencio, pegado en la cara como una máscara. Porque cuando uno dice las cosas claras, ya no hace falta repetirlas. No crea que desde ese momento todo fue calma. No. Lo que vino después fue más difícil, porque no hay peor enemigo que el resentimiento cuando se mezcla con el orgullo. Los días siguientes fueron más tranquilos, sí, pero no por dentro. Era como si caminaran en puntillas por la casa, cuidando no hacer ruido, no provocar. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi café, me sentaba en el mismo sillón y observaba. Todo igual por fuera, pero distinto. Ya no escuchaba risas fingidas ni comentarios sarcásticos. Todo era como un lago quieto, que esconde algo bajo el agua. Y le voy a decir una cosa. Eso no me daba gusto, me daba pena, porque no era lo que yo quería. No era mi intención convertirme en vigilante de mi propio hogar. Pero si uno no se hace respetar, lo pisotean, aunque sean tus propios hijos. Una tarde cualquiera, mientras barría las hojas secas del patio, se me acercó mi nieta más pequeña, Mariana. Tendría unos 7 u 8 años. Venía con esa cara seria, como quien quiere preguntar algo pero no sabe si puede. Yo no la miré de inmediato. Seguí barriendo, pero sentí su presencia ahí, parada junto a mí. Entonces le dije, «Dime, mi niña, no te quedes callada». Ella vaciló. Bajó la mirada y luego soltó. «Abuelito, ¿por qué cambiaste las llaves?» Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Porque en su voz no había juicio, no había malicia. Solo curiosidad sincera. Me agaché un poco apoyando las manos en el palo de la escoba y le hablé bajito. Porque a veces, para que los grandes entiendan, hay que hacer cosas que parecen raras, hija. Pero es para que no se les olvide que lo más importante en una casa es el respeto. Ella asintió sin decir nada más. Pero en sus ojos vi algo que hacía mucho no veía en nadie de esta familia. Cariño, no compasión, cariño verdadero. Y eso, déjeme decirle, vale más que 100 disculpas vacías. Pasaron 2 semanas así, sin gritos, sin escenas, pero con ese aire denso que se respira, cuando todos están esperando a ver quién se atreve a romper el hielo. Yo, por mi parte, ya no esperaba disculpas,
solo pedía paz. Y, si le soy honesto, ya no confiaba del todo ni siquiera en los de mi sangre. Porque cuando uno envejece, aprende a ver lo que antes no quería aceptar, las intenciones, escondidas detrás de las palabras suaves, las miradas que no miran, los favores que en realidad son deudas camufladas. Empecé a guardar todos mis papeles bajo llave. Documentos, recibos, los registros del abogado, todo. Ya no dejaba nada sobre la mesa. Y observaba, porque ya no me daba el lujo de ser ingenuo. Hasta que un día mi hijo mayor, Javier, el más callado de los tres, se me acercó con un papel en la mano. Venía serio, con el ceño fruncido y la mirada pesada. Se sentó frente a mí, en el comedor, sin decir nada al principio. Lo vi pensativo, dudando, y supe que algo venía. «Papá», dijo al fin sin mirarme directo. «Estuve pensando, ¿no sería mejor dejar ya todo arreglado? Para evitar líos más adelante», digo. Yo no respondí de inmediato. Le clavé los ojos. Sabía perfectamente a qué se refería. No era preocupación por el futuro. Era por los bienes, por la casa, por lo que quedaría cuando yo ya no estuviera. Respiré hondo y le contesté tranquilo. «¿Y por qué te preocupa eso ahora si nunca antes te importó?» Él bajó la mirada, apretó el papel entre los dedos. «Porque ya no somos tan jóvenes, papá, y no quiero que haya problemas entre mis hermanos el día que usted...» «Bueno». No terminó la frase. No hizo falta. Le di un sorbo a mi café, lo dejé en la mesa y le hablé sin titubeos. «Eso ya está hecho. Fui con el abogado. Todo está escrito, firmado y sellado. Si se arma lío, no será culpa mía. Será porque no saben respetar lo que yo ya dejé bien claro». No dijo nada. Más. Se levantó y se fue serio, con el papel aún en la mano. Y yo me quedé ahí, en el comedor. Otra vez solo. Otra vez pensando. Pensando en cómo se llega a viejo teniendo que proteger lo que uno mismo construyó, de sus propios hijos. Esa noche, como tantas otras, no pude dormir bien. Me levanté en mi inusitosis, silencio. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Me quedé ahí parado un buen rato, mirando todo. La estufa, la mesa, los cuadros en la pared. Cada cosa tenía mi historia. Cada rincón tenía mi esfuerzo. Esa casa era más que una propiedad. Era mi vida clavada en cemento y madera. Y me prometí, ahí mismo, bajo la luz tenue del foco del pasillo, que si algún día tenía que dejar esa casa, sería porque yo lo decidiera. No porque me echaran, ni con palabras, ni con trampas legales. Sería por mi voluntad, porque mientras yo respirara, esa casa era mía. Lo que no sabía era que esa decisión de haber puesto límites, de haber ido con el abogado, de haber cambiado cerraduras, iba a desatar algo que yo no esperaba. Porque cuando los hijos sienten que se les escapa el control, reaccionan como quien se ahoga, con desesperación. Y eso lo descubrí más rápido de lo que pensé. No necesitaba que me lo dijeran. Lo sentía en el ambiente. El silencio en la sala, las miradas que evitaban la mía, las llamadas largas con el teléfono bien pegado al oído, los cuchicheos detrás de puertas cerradas. Yo sabía, aunque nadie me lo confesara, porque uno no necesita ser adivino para saber cuándo en su propia casa están tramando algo. Y le voy a decir la verdad, señor, no me sorprendía, porque cuando uno deja de servirles como ellos quieren, ya no lo ven como un padre, lo ven como un estorbo. Y yo, aunque me doliera pensarlo, ya lo había aceptado. Fue un miércoles por la tarde, lo recuerdo bien. Estaba sentado en mi sillón, con la ventana abierta, mirando la calle. El sol bajaba ya, dejando sombras largas sobre las banquetas. Siempre me ha gustado esa hora. El final del día tiene algo de melancolía que a uno lo calma. Y entonces vino Manuel, el mismo que me llamó viejo estorboso. Se acercó, despacio, con las manos juntas mirando al suelo. «Papá», empezó sin saber bien cómo seguir.
Hemos estado hablando con mis hermanos. No dije nada. Seguí mirando hacia afuera como si hablara con la calle, porque ya intuía por dónde venía la cosa. Y creemos que tal vez sería mejor que se fuera a un lugar donde esté más cuidado. Un sitio para adultos mayores donde tenga médicos, atención. Me giré lentamente. Lo miré sin prisa, sin rabia tampoco. Le hablé bajito, con la voz seca. ¿Un asilo? Él tragó saliva. No es por mal, es por su bien. Ahí supe todo, ya lo tenían planeado. No era preocupación, era estrategia. Era sacar al viejo sin escándalo, quedarse con la casa y envolver todo en papel de buena intención. Pero no lo dije. Solo me levanté del sillón con la misma calma con la que me había levantado a las 5 de la mañana a hacer pan cuando ellos eran niños. Fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardo las llaves nuevas. Las miré, sentí su peso en la mano, y las volví a guardar. Porque ya sabía que lo que venía era una jugada sucia, y a mí no me iban a agarrar dormido. Esa noche no cené con ellos. Cerré la puerta de mi cuarto. Me acosté solo, con la luz apagada, mirando al techo, pensando en todo. Desde el primer ladrillo que puse hasta la vez que no dormí por cuidar a Manuel con fiebre, pensando si alguna vez les faltó algo. Y siempre llegaba a la misma conclusión. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Al amanecer, antes de que cantaran los gallos del terreno vecino, me levanté más temprano que nunca. El aire todavía estaba fresco y la ciudad seguía dormida. Me puse mi camisa azul clara, la misma que uso para los momentos importantes. Me la abotoné con calma frente al espejo, alisando cada pliegue como si estuviera preparándome para una cita con mi destino. Salí a caminar por el barrio. Saludé a don Anselmo, el panadero que siempre madruga. Pasé por la tienda de doña Claribel que apenas subía la cortina metálica. Pero yo iba con otro rumbo. Me dirigí directo a la ferretería de don Basilio, ese viejo de manos gruesas y alma noble. «Otra vez por aquí, don Elías», me dijo con una sonrisa. «Vengo por un candado, pero no uno cualquiera. Uno grande, fuerte, de esos que no se abren con ganzúa ni con ganas». No preguntó nada. Me lo entregó como si entendiera sin palabras. Volví a casa con el candado en la bolsa del pantalón, escuchando el sonido de mis pasos firmes sobre la banqueta. Llegué cuando todos todavía dormían. Cerré la puerta con mis llaves. Me senté un rato en el sillón, mirando el portón principal como si ya pudiera ver lo que iba a pasar. Esperé. Uno por uno fueron saliendo de sus cuartos, con caras de sueño, con la rutina de siempre. Manuel fue el primero en hablar. ¿Cómo no? «Papá, ¿lo pensó?» Asentí, sin emoción. «Sí, y decidí que no me voy a ningún asilo». Frunció los labios, molesto, pero antes de que pudiera replicar, levanté la mano. Y decidí otra cosa. Me puse de pie, saqué el candado del bolsillo y lo levanté en el aire. Todos lo vieron. Fue como lanzar una bomba muda en medio del comedor. A partir de hoy, esta casa va a estar cerrada con esto. Quien no respete, quien no entienda que aquí no se saca al padre como si fuera basura, se va y no vuelve a entrar. Nadie respondió. Nadie se movió. Crucé la sala, abrí el portón y con mis propias manos coloqué el candado en la reja principal. El clic seco del cierre sonó como un disparo. Metí las llaves al bolsillo y me giré hacia ellos. Así se hacen las cosas, hijos. No con gritos, no con insultos, con hechos. Se quedaron inmóviles. Parecían estatuas. La escena parecía sacada de un juicio en cámara lenta. Nadie se atrevía a abrir la boca. Yo volví a sentarme en mi sillón con la dignidad intacta. Y ahí me quedé, respirando hondo, sintiendo el peso del momento, sabiendo que ese acto cambiaría todo. Esa semana, el ambiente en la casa cambió por completo. Ya no era el mismo silencio incómodo de antes. Era algo más. Una tensión que dolía hasta en la piel. Mis hijos se movían como si caminaran sobre vidrios, cuidando cada palabra,
cada gesto, no por respeto verdadero, sino porque sabían que esta vez no estaba jugando. No me lo decían de frente, pero yo sentía sus cuchicheos. Sabía que me miraban de reojo cuando pensaban que no los veía. Y yo seguía ahí, como siempre, desde mi sillón junto a la ventana, viendo el mundo pasar con un cigarro a medio encender en los dedos y los ojos bien abiertos. Porque, sí, ya estoy grande, pero todavía tengo buen oído, buena vista y una memoria que no se oxida. Una tarde cualquiera, mientras lustraba mi escopeta vieja, la que guardo solo por recuerdos, no por necesidad, se me acercó Javier, el del medio. Venía con pasos lentos, casi arrepentido. Se sentó a mi lado sin decir nada. Me observó en silencio unos segundos y luego soltó. «Papá, creo que nos pasamos de la raya». No respondí. Seguí pasando el trapo por el cañón del arma, concentrado. Pero por dentro sentí algo moverse. Porque aunque uno se haga el fuerte, cuando un hijo te dice algo así, el pecho se aprieta distinto. Guardé la escopeta con cuidado, cerré la vitrina. Luego me senté otra vez en el sillón. Lo miré y le pregunté sin rodeos, «¿Y por qué lo dices ahora?» Se encogió de hombros. «Porque lo hemos hablado, y creo que no supimos valorar lo que usted hizo por nosotros. Por tantos años». Sus palabras sonaban sinceras. Lo noté. Pero también sabía que en esa casa no todos pensaban igual. Mientras él hablaba, yo sentía que otros seguían viéndome como un obstáculo, como algo que está ahí estorbando en medio de sus planes. Así que le dije lo justo. «Me alegra que lo entiendas, Javier. Pero eso no cambia nada. Las reglas ya están puestas». Asintió sin discutir. Se levantó y se fue. Y yo volví a quedarme solo. Otra vez con mi café, otra vez con mis pensamientos. Y ahí fue cuando lo entendí de verdad. Que llegar a viejo y tener que poner límites a tus propios hijos es una de las cosas más tristes, pero más necesarias que hay. Esa noche, después de cenar solo en la cocina mientras los demás merodeaban en silencio por la casa como si yo fuera un fantasma, saqué de nuevo mis papeles. Me senté en la mesa con calma y abrí el sobre. La escritura, el acta notarial, las copias, firmadas por el abogado. Todo seguía en orden. Revisé cada hoja como quien revisa las cerraduras antes de dormir. No por paranoia, por necesidad. Porque en el fondo yo ya sabía que esto no había terminado. Y no me equivoqué. Al día siguiente, mientras preparaba mi café como cada mañana, escuché un ruido en la entrada. No era normal. Un golpe seco contra el portón. Me asomé desde la cocina sin hacer ruido. Y lo vi. Era Manuel, de pie frente al candado, con una herramienta en la mano. Estaba tratando de forzarlo. No me vio de inmediato, pero yo me quedé ahí parado, observándolo, esperando a que se diera cuenta. Cuando por fin levantó la cabeza y me vio en la puerta, se congeló. «¿Qué haces?», le pregunté con voz baja, pero firme. Él tragó saliva, escondió la herramienta tras la espalda. «Nada, papá. Solo estaba viendo si el candado tenía óxido». No le seguí el juego. Me acerqué, despacio, con las manos en los bolsillos, y lo miré directo a los ojos. «No hace falta que expliques. Sé lo que estás haciendo, y te lo voy a decir una sola vez. El que quiera quedarse en esta casa, lo hace respetando mis reglas. El que no, que agarre sus cosas y se largue». No dijo ni una palabra. Se dio la vuelta, guardó la herramienta en el bolsillo y se metió para adentro. Yo me quedé ahí, de pie, mirando el portón, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia que no se puede explicar con palabras. Pero sobre todo, sentí la necesidad de actuar. Esa misma tarde, llamé a don Armando, el 105 abogado. Le pedí que viniera a la casa. «Necesito dejar todo esto aún más claro», le dije por teléfono. «Ya no basta con que esté firmado. Quiero un acta que diga que mientras yo respire, esta casa es mía, intocable, intransferible.
que cualquier intento de sacarme, vender, modificar sin mi autorización sea ilegal. Él no dudó. Vino esa misma tarde con sus papeles. Se sentó conmigo en el comedor, desplegó los formularios sobre la mesa y empezó a escribir. Mis hijos estaban en el pasillo, mirando desde lejos. Sabían que algo se firmaba, sabían que era serio. Pero no se acercaron, sabían que ya no podían detenerme. Yo firmé, con pulso firme, con la cabeza en alto, y cuando el abogado se fue, sentí por primera vez en mucho tiempo que la casa, mi casa, estaba verdaderamente protegida. Pero uno nunca puede confiarse del todo, porque lo que pasó después me demostró que por más papeles que uno tenga, por más que la ley esté de tu lado, hay cosas que solo se resuelven con carácter, con presencia, con palabra fuerte, con el peso de quien no se deja. Pasaron varios días más. La casa se convirtió en un sitio silencioso. Ya no se escuchaban las discusiones, ni la tele a todo volumen, ni los platos golpeando en la cocina. Era como si todos caminaran con miedo de pisar mal, y yo, cada mañana, me levantaba igual. Café en mano, escoba en la otra, silencio afuera, silencio adentro. Pero mi cabeza no descansaba. Una mañana, mientras limpiaba la radio vieja que aún conservo, desde mis tiempos de mozo escuché una conversación en la cocina. No me acerqué, pero lo escuché clarito. Era Javier. Hablaba por teléfono. Sí, hay que hacer el trámite lo antes posible, antes de que se nos complique más. No dijo más. Pero no necesitaba hacerlo. En ese momento supe que no se habían rendido. Que a pesar de todo lo firmado, de todo lo dicho, todavía buscaban cómo quedarse con lo que es mío, con lo que sudé, con lo que construí con estas manos. Y ahí mismo tomé otra decisión. Salí de la casa. Llevaba el sobre con todos mis papeles en la mano. Caminé sin detenerme hasta la notaría central del municipio. Ahí me recibió don Ricardo, el notario jefe, un hombre mayor, amigo de años. Don Elías, qué milagro tenerlo por aquí. Vengo a reforzar lo que ya hicimos. Quiero que esto quede escrito de manera que ni los jueces más torcidos puedan moverlo. Que si alguien intenta tocar esta casa mientras yo viva, se metan en problemas legales grandes. Él entendió al instante. Me hizo firmar una declaración jurada. Una copia quedó archivada en la notaría. Otra me la entregó sellada, con su firma, con la mía, con todo. Y cuando salí de ahí, supe que ya no había vuelta atrás. Cuando regresé a casa, el calor del mediodía ya se sentía pesado. Caminé lento, pero firme. Traía la copia del nuevo documento guardada dentro de la camisa, bien doblada contra el pecho, como si fuera un escudo. Al llegar, abrí el portón con mis llaves y entré sin mirar a nadie. Mis hijos estaban, todos reunidos en la sala. No sé si por coincidencia o si ya estaban esperando algo. Nadie hablaba, pero el ambiente se sentía tenso como una cuerda a punto de romperse. Me fui directo a mi cuarto. Guardé el documento en el cajón más profundo del ropero, junto con la escritura original y las demás copias. Cerré con llave. Me tomé un momento para respirar, para sentarme y ordenar mis pensamientos. Sabía que lo que había hecho iba a despertar otra ola. Y no me equivoqué. No pasó ni una hora cuando escuché pasos firmes en el pasillo. Era Manuel, como siempre el primero en explotar. Venía con una mezcla de rabia y miedo pintada en la cara. Se paró en la entrada de la sala, frente a mí, y con la voz temblando soltó: «Papá, tenemos que hablar». Yo no me moví del sillón. Solo levanté una ceja y le hice un gesto con la mano para que siguiera. «Hablamos con un abogado nosotros también», dijo, mirando de reojo a sus hermanos que se mantenían detrás, como soldados cobardes esperando que alguien más dé el primer paso. «Queremos hacer un traspaso, una tutela. Es evidente que ya no está en condiciones de manejar todo esto solo». Ahí lo tenía, el verdadero plan. Lo que venían cocinando desde 1900 hacía semanas. No era preocupación, no era protección,
Era apropiación. Querían declararme incapaz, quitarme todo por mi bien. Lo miré sin cambiar de expresión. Dejé que terminara. Creemos que es lo mejor para todos, añadió Manuel, como si fuera un médico dando un diagnóstico. Los demás asentían, detrás de él, Javier cruzado de brazos, Lucía fingiendo no querer estar ahí, la nuera agarrada del brazo del yerno como si se fuera a desmayar. Cuando se hizo silencio, me levanté despacio, apoyé mis 2 manos en los brazos del sillón, me puse de pie sin apuro. Los miré uno por uno, como si contara las traiciones en cada rostro, y hablé con la voz seca, clara, sin gritar. ¿Ustedes creen que porque camino más lento, porque tengo el cabello blanco, ya no entiendo las cosas? ¿Creen que pueden decidir por mí, apropiarse de lo que no construyeron? Nadie dijo nada. Pues se equivocan, yo puedo ser viejo, sí, pero no soy ningún tonto. Todo está firmado. Todo está sellado, y les aviso ahora para que no pierdan tiempo. Si alguno de ustedes mueve un solo papel sin mi permiso, se va a enfrentar a la ley, y se va a enfrentar a mí. Hubo un silencio tan denso que hasta se escuchaba el motor del Similao refrigerador vibrar en la cocina. Nadie se movió, nadie respiró profundo. Entonces saqué de nuevo el candado del bolsillo de mi pantalón. Caminé hasta el portón principal, lo coloqué con firmeza y cerré. El sonido del metal cerrándose pareció un martillazo en la conciencia de todos. Me giré con las llaves en la mano y les dije: desde hoy, si alguien quiere entrar o salir de esta casa, será bajo mis condiciones, y quien no esté de acuerdo, que se largue. Porque estoy viejo, sí, pero todavía tengo fuerza para cerrar esta puerta con mis propias manos. Volví a mi sillón. Me senté sin prisa. Encendí la radio y me puse a escuchar un bolero antiguo, como si nada hubiera pasado. Porque en ese momento, ellos entendieron algo que habían olvidado, que el viejo inútil seguía siendo el dueño de esa casa, y que mientras yo respirara, nadie me iba a quitar lo que es mío. Los días siguientes transcurrieron como si estuviéramos todos dentro de una cápsula de cristal. Nadie hablaba de lo que había pasado. Nadie lo mencionaba. Pero todos lo sentían. Era como si hubieran aceptado, por fin, que conmigo ya no se jugaba. Pero claro, cuando el orgullo se mete en el corazón de la gente, siempre queda una jugada más. Y yo lo sabía. Por eso, cada mañana me aseguraba de revisar que todo siguiera en orden, que el candado estuviera en su sitio, que los papeles estuvieran guardados, que el respeto, aunque forzado, no se desmoronara. Una tarde, mientras barría con la misma escoba vieja de siempre, vi venir a uno de mis nietos, el mayor, el hijo de Lucía. Tendría ya como 20 años, alto, delgado, con esa mirada de quien todavía no sabe a dónde va. Se acercó despacio, sin decir palabra. Se quedó ahí parado junto a mí. Yo barría, sin apuro. No lo miré. Solo le di tiempo. Y al rato, por fin habló. Abuelo, dicen que usted ya no debería vivir solo. Detuve la escoba. Me apoyé en ella. Lo miré a los ojos y le pregunté: ¿y tú qué crees? Él bajó la cabeza. No sé. Solo repito lo que escuché. Me quedé callado un momento. Luego le respondí con la voz suave pero firme: uno puede estar rodeado de gente y sentirse más solo que un perro callejero. Lo importante no es cuánta gente hay en la casa, es quién te respeta. Él asintió como si de pronto entendiera algo nuevo. Me palmeó el hombro con timidez y se fue. Y yo me quedé ahí, otra vez, con la escoba en la mano y el alma tranquila. Porque en los ojos de ese muchacho, por primera vez, vi algo distinto. No lástima, no vergüenza, cariño, respeto, el que debería haber venido de los demás. Esa misma noche, después de aquel breve momento con mi nieto, me acosté con la radio encendida bajito, como siempre. El ventilador del techo giraba lento, empujando el calor hacia los rincones del cuarto. Ya casi me quedaba dormido cuando escuché un golpe seco,
como si alguien empujara con fuerza la puerta principal. Me levanté de inmediato, no con miedo, sino con esa tensión de quien sabe que algo no anda bien. Agarré mi bastón por precaución, no porque lo necesitara, sino porque los viejos, cuando estamos alertas, preferimos estar listos para todo. Salí al pasillo sin prender la luz, y desde la oscuridad vi sombras moviéndose frente al portón. Voces bajas, susurros, pasos. Estaban intentando entrar otra vez. Esta vez no a escondidas, esta vez de frente. Me quedé ahí en silencio, esperando, y entonces escuché el sonido. Habían roto el candado. El metal cayó al suelo con un sonido hueco. Entraron dos figuras, mis hijos. Manuel, siempre al frente, y Javier detrás de él. Tenían los rostros tensos, como si vinieran a ejecutar un plan que ya no se podía detener. ¿Qué están haciendo?, pregunté desde la sombra. Los dos se detuvieron en seco. Me vieron parado en el pasillo, con el bastón en la mano, con la voz entera, sin un rastro de debilidad. «Papá, esto ya no puede seguir así», dijo Manuel dando un paso al frente. «No puede encerrarse a toda la familia como si esto fuera una cárcel. Esta casa también es nuestra». Y ahí sentí algo. No rabia, no miedo, una calma helada. Una claridad como la que uno solo tiene cuando ha llegado al límite. ¿De todos?, les dije dando un paso hacia ellos. ¿De todos o mía? Se miraron entre ellos, titubearon. Esperaban que yo retrocediera, que me ablandara, pero esta vez no. «Mañana van a tener una sorpresa», añadí, «y les aseguro que no les va a gustar». Me di media vuelta, volví a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me acosté como si nada, como si no acabaran de forzar la entrada, porque en ese momento ya lo tenía claro. Era hora del último movimiento, el definitivo, y no habría marcha atrás. Me desperté antes del sol, como siempre. Me senté en la orilla de la cama, puse los pies sobre las baldosas frías y abrí el cajón del ropero. Ahí estaban. El sobre con los papeles, las llaves, los documentos legales. Me vestí con calma. Camisa blanca, pantalón oscuro, el sombrero de fieltro gris que siempre uso cuando voy a hacer algo importante. Me preparé mi café y lo tomé mirando por la ventana mientras el cielo se iba aclarando. No sentía tristeza, ni rabia. Sentía algo más grande. Dignidad. Porque lo que habían hecho la noche anterior no era solo romper un candado. Era romper el último lazo de respeto. Salí de la casa sin hacer ruido. Cerré con llave. Caminé por la calle con paso firme. Nadie me detuvo. Nadie me saludó. Llegué al registro de propiedad con el sobre en la mano. Allí estaba esperándome el abogado. Ya sabía lo que venía. Lo habíamos hablado por teléfono la noche anterior. «¿Está seguro, don Elías?», me preguntó. Asentí sin dudar, más que nunca, y firmé. Uno por uno, todos los papeles. La venta formal de la casa. No a mis hijos. No a ningún familiar. A un comprador externo. Un inversionista amigo de don Armando. Alguien que no tenía interés en la casa, sino en el terreno. Alguien que pagaría su valor completo sin hacer preguntas. Cuando terminé de firmar, sentí que me había quitado una piedra del alma. Ya no era mi casa, pero tampoco era de ellos, y le diré algo que tal vez suene frío. No me dolió, porque esa casa ya no era un hogar. Ya no quedaba nada de lo que una vez fue. Solo paredes, solo recuerdos que los demás habían pisoteado. Regresé cerca del mediodía. Abrí la puerta con la llave. Por última vez. Todos estaban en la sala. Me miraron al entrar. Algunos se levantaron. Otros solo fruncieron el ceño. Me paré en el centro. Respiré hondo. Los observé uno a uno. Y solté lo que había venido guardando durante semanas. Esta va a ser la última vez que entre por esta puerta. La casa ya no es mía. La vendí. Sus caras cambiaron de color como si les hubieran vaciado un balde de agua helada. Nadie entendía nada.
Manuel fue el primero en hablar, gritando, «¿Cómo que la vendiste?» «Así como lo escuchan», respondí con voz baja, pero firme. «Ya no nos pertenece. En unas semanas tendrán que buscar otro lugar donde vivir». El silencio fue inmediato, cortante. El tiempo pareció detenerse. Algunos se quedaron sentados con la boca entreabierta. Otros se miraban sin saber qué decir. Yo caminé hasta la mesa, dejé las llaves y el sobre vacío sobre ella. Les di mi vida entera. Los crié, los cuidé, los defendí. Y aún así me llamaron estorbo. Me trataron como si no valiera nada. Así que ahora es mi turno de decidir. Y yo decido empezar de nuevo. Tomé mi sombrero con calma. Lo acomodé sobre mi cabeza y miré una vez más el interior de la sala. Cada rincón, cada mueble, cada grieta en la pared. Lo conocía de memoria. Pero ya no sentía que me perteneciera. Lo que quedaba de hogar se había roto hacía rato. Lo único que me dolía era que ellos no lo vieran. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un segundo. Giré la cabeza y dije lo último que me quedaba por decir. Prefiero dormir bajo un árbol que vivir en una casa donde ya no se me respeta. Nadie dijo nada. Crucé el umbral con el corazón sereno, sin apuro. Cerré la puerta con llave por última vez. No miré atrás. Caminé despacio por la calle, con el sol dándome en la espalda y el bastón golpeando rítmicamente el pavimento. Yo sabía lo que acababa de hacer, y no me arrepentía. A veces uno necesita perderlo todo, para poder recuperarse a sí mismo. Ese día no lloré, no temblé, no me detuve a pensar si me estaba equivocando. Solo caminé, porque si algo tenía claro era que ese capítulo ya estaba cerrado. Yo lo había escrito, yo lo había vivido, y yo mismo lo había terminado. Y si usted ha llegado hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado. No todos se toman el tiempo de escuchar la historia de un viejo. Pero esta no es solo mi historia. Es la historia de muchos, de los que lo dieron todo, de los que fueron padres, esposos, trabajadores, de los que envejecen y un día descubren que ya no caben en la vida de quienes más quisieron. Y también es, en parte, un recordatorio, porque uno no pierde lo que entrega con amor. Uno solo pierde lo que no defiende. Y yo, don Elías Mauricio Robles, decidí no perderme a mí mismo, aunque me costara quedarme solo. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero no de esos silencios incómodos. Era un silencio limpio, sin cuchicheos, sin golpes de puertas, sin pasos que rechinan en el pasillo. Estaba solo, pero por primera vez en años no me sentía abandonado. Me sentía libre. Conseguí una pieza pequeña al fondo del pueblo, al lado del parque. La renta era baja. El dueño era un señor viudo que también vivía solo. Intercambiamos pocas palabras, pero bastó con que me dijera, «Aquí nadie lo va a molestar». Esa misma noche, colgué mi hamaca en el porche y me quedé mirando las estrellas. Sin radio, sin televisión, sin ruido, solo el viento y los grillos. ¿Y sabe qué? Dormí como no dormía desde hace años. No extrañé las paredes de aquella casa, porque entendí que no eran las paredes lo que uno añora, sino el amor que debería haber dentro. Y si dentro ya no hay amor, ya no hay hogar. Eso sí, las noticias no tardaron en llegar. A los pocos días, el nuevo dueño fue a hacer su revisión. Tocó la puerta. Mis hijos lo recibieron pensando que era un cobrador o alguien del banco. Pero cuando les dijo que era el nuevo propietario, el nuevo dueño legal de la casa donde vivían, se les fue el alma al suelo. Manuel me llamó, primero gritando, luego suplicando, que cómo había hecho eso, que cómo iba a dejar la casa, que dónde iba a vivir él, su esposa, sus hijos. No le grité, solo respondí con voz serena. La casa se fue el día que ustedes dejaron de cuidarla. Y cuando dejaron de respetarme, dejaron de merecerla. Colgó sin responder. Javier no llamó.
pero me mandó un mensaje, corto. Lo siento, papá. No le contesté. No por orgullo, por paz. Lucía fue la única que vino a verme. Vino sola, con los ojos llorosos, con una bolsa de pan dulce como los que le gustaban a su mamá en paz descanse. Nos sentamos en el porche. Papá, no pensé que llegaría tan lejos, me dijo con la voz quebrada. Ni yo, hija. Pero no me dejaron otra opción. ¿Nos odia? No, a nadie. Pero ya no confío. Y sin confianza. No hay hogar. Ella asintió. Me abrazó. Y se fue. No sé si volverán a buscarme. No sé si entenderán con el tiempo lo que hice. Pero si algo tengo claro, es que mientras uno esté vivo, siempre puede volver a empezar. Aunque sea con una maleta y un bastón. Aunque ya no quede nadie a quien llamar familia. Porque a veces el mayor acto de amor hacia uno mismo es cerrar una puerta. Pasaron los meses. La vida se volvió tranquila. Mi rutina era simple. Me levantaba con el canto de los pájaros, preparaba mi café, barría el porche y saludaba a los vecinos que pasaban rumbo al mercado. Algunos me conocían desde joven, otros apenas me veían como el señor que vive solo. No me importaba, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía bien con quién era y con lo que tenía, lo justo, lo suficiente, lo mío. Ya no había gritos, ni ojos juzgándome, ni cuchicheos por los pasillos. Había silencio, sí, pero era un silencio que sanaba. Uno aprende a quererlo cuando ya ha escuchado demasiadas palabras que hieren. A veces, en las noches, pensaba en lo que pasó, en cómo la misma sangre puede volverse fría cuando entra el dinero, en cómo uno, por más que dé, nunca garantiza que lo, valoren. Pero no me revolcaba en el rencor. No guardo espacio para eso, porque el rencor envejece más rápido que los años. Una tarde cualquiera, mientras cuidaba unas macetas que me regalaron los vecinos, escuché que alguien tocaba la reja. Era mi nieto, el mismo que se me había acercado aquella vez mientras yo barría el patio. Venía solo, con un cuaderno bajo el brazo. ¿Puedo pasar, abuelo? Claro, hijo, le respondí, abriendo la puerta sin prisa. Se sentó conmigo en el porche. No dijo nada al principio, solo miraba el piso, incómodo. Hasta que por fin habló. En la escuela nos pidieron que escribiéramos sobre alguien que admiramos. Y pensé en usted. Me quedé callado. Un nudo me subió hasta la garganta. Pero no dije nada. Solo asentí con una sonrisa breve. Y él siguió. Sé que lo trataron mal, que todos lo hicieron sentir como si ya no importara. Pero yo sí lo recuerdo cuando me enseñó a usar el serrucho, cuando me llevaba al taller, cuando me compraba dulces escondidos de mi mamá. Solté el aire lentamente. Él no sabía que esas palabras eran más valiosas que cualquier disculpa de los adultos. ¿Y qué escribiste? Que usted fue el primero en enseñarme lo que significa tener dignidad. Me volví a mirarlo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que valió la pena todo lo que había hecho. Nos quedamos ahí sentados un buen rato, hablando de la vida, de cosas simples. Cuando se fue, me dejó una copia de su cuaderno. Lo guardé como un tesoro, porque a veces, aunque todo parezca perdido, una chispa basta para encender lo que parecía apagado. Semanas después, recibí una carta, escrita a mano, de Javier. Me pedía perdón, me decía que entendía, que le dolía, que ya no dormía tranquilo desde que vendí la casa. No pedía que volviera, solo quería que supiera que reconocía su error. No respondí. Pero leí esa carta más de 20 veces, y cada vez que la releía, sentía que un pedacito de mí se cerraba como una herida vieja. Porque aunque uno no siempre obtiene justicia, a veces, basta con ser comprendido. Mi vida siguió, tranquila, humilde, pero mía. Y un día, sin buscarlo, alguien tocó la puerta. Era una joven periodista de un canal local. Alguien le había contado mi historia,
y quería entrevistarme para un programa sobre personas mayores que enfrentaron el abandono con dignidad. Me reí, no por burla, sino por lo irónico. Una historia que comenzó con dolor terminaba siendo contada como un ejemplo. ¿Y cómo quiere que lo presentemos, don Elías? Me quedé pensando unos segundos, mirando la cámara, y luego respondí. Preséntenme como un hombre que aprendió a cerrarle la puerta al irrespeto y a abrirle otra a la paz. Ella sonrió y supo que ya no hacía falta preguntar más. Esa noche, mientras cenaba solo, con una música suave de fondo, miré el techo de mi nueva casa, no tan grande, no tan lujosa, pero llena de calma. Y pensé, no necesito nada más. Porque si la vida me enseñó algo, es esto. A veces te toca criar hijos, y luego enseñarlos a respetarte. A veces te toca quedarte solo, para volver a encontrarte. Y a veces, solo a veces, el acto más valiente que puede hacer un viejo es volver a empezar desde cero, sin miedo, sin rencor, y con la frente en alto. Y si tú que estás escuchando esta historia alguna vez te sientes solo, maltratado, invisible, recuerda esto. Nunca es tarde para recuperar tu lugar. Nunca es tarde para poner un límite. Y nunca, nunca es tarde para cerrar una puerta con la dignidad bien firme entre las manos. Gracias por escucharme. Yo soy don Elías Mauricio Robles. Y esta fue mi historia. Fin.